La historia del adulterio entre David y Betsabé siempre ha gozado de cierta fascinación. ¿Sedujo ella al rey para acceder a la vida de palacio? ¿O sucedió todo lo contrario, que el rey la forzó contra su voluntad? ¿Qué podemos aprender en esta historia sobre la conducta que espera Dios inspirar en nosotros? Hola, soy Dionisio Bailer. En esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Para empezar, leamos entonces estos dos capítulos de segunda de Samuel. Y sucedió que a la vuelta del año, en la estación de salir los reyes a la guerra, que David mandó a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer se levantó David de su cama y salió a la azotea del palacio y espió desde la azotea a una mujer que se lavaba. Y la mujer era muy buena de ver. Entonces mandó David buscar a la mujer, pero le dijeron: ¿acaso no es esta Batseba, hija de Eliam, la esposa de Uría el Giteo? Sin embargo, David mandó mensajeros que la raptaron y se la trajeron, y él se acostó con ella. Y ella, que se había estado santificando de su impureza, volvió a su casa. Y la mujer se quedó embarazada y mandó avisar a David diciendo: estoy embarazada. Y David mandó decir a Joab: mándame a Uría el Giteo. Y Joab mandó a Uría donde David. Cuando llegó Uría, David le preguntó si estaba bien él, y si estaba bien Joab, y si estaba bien el ejército, y si iba bien la guerra. Luego David le dijo a Uría: baja a tu casa a lavarte los pies. Y cuando salía Uría de la residencia real, salió detrás de él un obsequio de parte del rey. Pero Uría durmió dentro del recinto del castillo real con los oficiales de su majestad y no bajó a su casa. Le contaron a David que Uría no bajó a su casa, y entonces David le preguntó a Uría: ¿no acabas de volver de lejos? ¿Cómo es que no has bajado a tu casa? Entonces Uría le explicó a David: cuando el arca e Israel y Judá duermen en tiendas de campaña, con mi general Joab y los oficiales de su majestad que acampan a la intemperie, ¿acaso voy a entrar yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi esposa? Juro por su vida y alma, majestad, que no haré eso. Entonces David contestó a Uría: quédate hoy también y mañana te mando al frente. Y Uría se quedó en Jerusalén ese día. Pero al día siguiente lo llamó David y lo hizo comer y beber hasta emborracharlo. Y cuando se hizo de noche, salió para acostarse en su cama con los oficiales de su majestad, pero a su casa no bajó. Entonces, al amanecer, David escribió una carta para Joab que mandó por medio de Uría. Y en la carta ponía: has de colocar a Uría al frente en lo más duro de la batalla, para luego retroceder de su retaguardia y que caiga en batalla. Y sucedió que, asediando Joab la ciudad, puso a Uría allí donde sabía que pelearían los hombres de guerra más bravos. Salieron entonces los hombres de la ciudad para combatir contra Joab y cayeron sobre el ejército y los oficiales de David, y también murió Uría el Giteo. Entonces mandó Joab informar a David todas las novedades de la batalla. Y dio orden al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todo lo sucedido en la batalla, sucederá que se enfadará el rey y te dirá: ¿por qué os acercasteis a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que tirarían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech y a Ben-Jerubechet? ¿Acaso no fue una mujer que le dio con una muela de molino que tiró desde la muralla y lo mató en Tebetz? Pero, ¿por qué os acercasteis a la muralla? Entonces dirás: también murió tu oficial Uría el Giteo. Fue el mensajero y vino a informar a David todo lo que le mandó Joab.
Dijo entonces el mensajero a David: el enemigo se envalentonó más que nosotros y salió a nuestro encuentro en el campo de batalla, pero nosotros los hicimos retroceder hasta el burladero de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon contra los oficiales de sus majestades de la muralla y mataron a algunos de los oficiales. Y también ha muerto su oficial Uría, el giteo. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no te aflijas por esto que ha pasado, que la espada se come un día a unos y otro día a otros. Refuerza el asedio de la ciudad y arrásala, y tú anímale. Cuando se enteró la mujer de Uría de la muerte de Uría su marido, le dio un ataque de llanto por su esposo. Pero ignorando el luto, David la mandó añadir a su harén para que fuera una de sus hembras, y así le parió un hijo. Pero la forma de actuar David en este asunto fue una maldad delante del Señor. Entonces mandó el Señor a Natán a David, que vino ante él y le dijo: dos hombres había en una misma población. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero al pobre no le quedaba más que una corderita que había conseguido mantener viva, que crecía con él juntamente con sus hijos. Del bocado de su boca comía y de su copa bebía, y era para él como una hijita. Pero llegó un viajero donde el hombre rico. A éste le pareció una pena sacrificar una de sus ovejas o vacas para ponérsela al viajero que le había llegado. Entonces cogió la corderita del pobre y se la sirvió al hombre que lo visitaba. Entonces David se enfureció sobremanera contra aquel hombre y dijo a Natán: juro por la vida de Dios que este hombre que hizo esto es reo de muerte. Pagará 4 veces el valor de la corderita porque actuó de esta manera y porque no tuvo compasión. Entonces respondió Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y yo te libré del poder de Saúl. Y te di el palacio de tu soberano y las mujeres de tu soberano para que las abrazaras. Y te di a ti el país de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te añadí esto y esto. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor para actuar perversamente ante Él? Has asesinado a espada a Uría el giteo, porque has cogido a su esposa para quedártela como hembra e hiciste que lo mataran a espada los amonitas. Por tanto, a partir de ahora no se apartará jamás la espada de tu familia, por cuanto te burlaste de mí y cogiste la esposa de Uría el giteo para ti como hembra. Así dice el Señor: verás cómo levanto el mal contra ti en tu propia familia, y cogeré a tus hembras en tu presencia y se las daré a tu íntimo, que se acostará con tus hembras a plena luz de este sol, porque tú actuaste en secreto, pero yo haré esto ante la mirada de todo Israel, a plena luz del sol. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió a David: Dios también pasará por alto tu pecado y no morirás por esto. Pero también, por cuanto con este asunto has hecho que los enemigos del Señor multipliquen el desprecio, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces se marchó Natán a su casa y el Señor hizo que se enfermase el bebé de David que había tenido la esposa de Uría, y empeoraba, y David imploraba a Dios por causa del bebé. Y ayunó David, y fue y se echó sobre el polvo en ayunas. Entonces los ancianos del palacio se dispusieron a levantarlo de sobre el polvo, pero no quiso, ni probó bocado con ellos. Y sucedió
que al séptimo día murió el bebé y los esclavos de David tenían miedo de contarle que había muerto el bebé, porque comentaban: si viviendo todavía el bebé le hablábamos y no nos hacía caso, como le digamos que el bebé ha muerto, seguro que hace algo terrible. Pero David observó que los esclavos cuchicheaban entre sí y se dio cuenta David que había muerto el bebé. Entonces David preguntó a sus esclavos: ¿ha muerto el bebé? Y le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del polvo y se bañó y se perfumó y se puso otra ropa y entró al templo del Señor y adoró. Y regresó al palacio y pidió y le trajeron alimento y comió. Y le preguntaron sus esclavos: ¿qué significa esto? Puesto que su majestad ayunaba y lloraba mientras el bebé seguía vivo, pero en cuanto murió el bebé, se ha levantado y come. Y les respondió: mientras vivía el bebé, ayuné y lloré porque me dije: ¿quién sabe si no se apiadará el Señor de mí y mi niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso soy capaz de hacer que vuelva? No. Iré yo donde él, pero él no vendrá donde mí. Más adelante David consoló a Batseba, su mujer, y entró a ella y se acostó con ella, y ella tuvo un hijo y le puso por nombre Shlomo. Y el Señor lo amó y mandó por medio de Natán el profeta que le pusieran por nombre Jedidá, por causa del Señor. Entretanto, peleaba Joab contra Rabá de los amonitas y tenía sitiada la ciudad capital. Entonces mandó Joab mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y también he tomado control de su acueducto. Ahora junta tú el resto del ejército y acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo el conquistador de la ciudad y se recuerde mi nombre en sus crónicas. Entonces David reunió todo el ejército y fue a Rabá y la atacó y la tomó. Y quitó la corona de Malcom de su cabeza, y su peso era de 33 kilos de oro con piedras preciosas, y quedó sobre la cabeza de David. Y sacó de la ciudad un botín enorme. Y a la gente que estaba en la ciudad se la llevó esclava para trabajos de sierra y de azuela de hierro y de hacha de hierro y de ladrillería. Y esto mismo hizo a todas las ciudades de los amonitas. Entonces volvió David con todo el ejército a Jerusalén. A mí me llaman la atención las siguientes cosas de estos capítulos. En primer lugar, el cuestionamiento profético de la actividad de los políticos. En nuestra sociedad secularizada nos parece peligroso que el clero se meta a opinar sobre cuestiones políticas. Hay buenos motivos para ello. Después de aproximadamente 13.000 años, la humanidad ha caído en la cuenta de la terrible eficacia opresora del arreglo habitual desde los auges de la civilización, donde la religión y el Estado han sido dos caras de una misma moneda. Las castas sacerdotales y militares se han repartido a gusto el pastel del poder, dejando siempre oprimidas a las grandes masas de plebeyos y campesinos y esclavos. Un buen día la gente despertó de su embaucamiento y observó que si los dioses no hacían más que confirmar la autoridad y el poder de unas minorías opresoras, entonces lo que correspondía era alejar a los dioses del poder político, secularizar la autoridad estatal y erigir un muro de separación entre ambas cosas, la religión y el Estado. A la par, las minorías religiosas como las ramas disidentes o sectarias del protestantismo evangélico entendíamos que había gran ventaja en ese mismo muro de separación, impidiendo al Estado hacer de ejecutor de los procesos inquisitoriales que utilizaban las confesiones estatales para imponer sus ortodoxias como la única verdad posible. Sorprende entonces, ofende de alguna manera nuestra sensibilidad moderna, observar el papel del profeta Natán en estos capítulos del reinado de David.
porque Natán no conoce ni reconoce ninguna división de la realidad entre la que le incumbe a él en cuanto profeta y la que incumbe a David en cuanto rey. Sin embargo, es necesario observar que Natán, aunque tiene acceso a David y aunque el propio David reconoce su legitimidad como portavoz de la deidad, no actúa en esta historia como es típico del clero estatal. No parece tratarse de un representante de esa casta sacerdotal cuyos intereses económicos y sociales y de poder coincidían usualmente con los de la corona. Al contrario, la intervención inicial de Natán es una instancia más donde el Dios de la Biblia habla por iniciativa propia y con voz propia, aunque los políticos no lo consulten. De hecho, aunque la narrativa sobre David es notable por la frecuencia con que él consultaba al Señor, en este caso particular David preferiría no tener que conocer la opinión divina. Es imposible saberlo, nuestra narración no nos lo dice, pero David tal vez intuya que la opinión del Dios de la historia bíblica pueda pronunciarse como condenación de su conducta. Desde luego, los dioses estatales habituales no suelen ver nada que objetar en la depredación sexual de los reyes, que, según la mitología habitual, a fin de cuentas, no hace más que imitar las conductas de los propios dioses. Pero al describir como un corderito indefenso a la mujer cuyo matrimonio el rey viola y cuyo marido manda asesinar, Natán parece gozar de la independencia de criterios morales como para poder ver el episodio desde el punto de vista de la indefensión del pueblo ante los abusos típicos de los poderosos. Natán actúa entonces como digno sucesor de la línea profética que empieza con Moisés, cuya interferencia en cuestiones seculares había culminado con la liberación de los esclavos de Egipto. Al revés de lo que suele ser habitual en el mundo, incluso durante el reinado de David y su dinastía, la relación entre el portavoz de Dios y el soberano político no es simétrica. Natán se puede meter en la vida y en los abusos de poder cometidos por David, pero David no tiene igual competencia respecto al papel de Natán como comunicador de la voz divina. David ha nombrado personalmente a los sacerdotes que ejercerán en el culto oficialista de Jerusalén, entre los cuales se ha asegurado de meter a algunos de sus propios hijos, según pone 2 Samuel 8:18 en hebreo. Pero el papel de Natán no parece depender, al menos no en este caso, de la corona, sino de un llamamiento divino. El único recurso que le quedaría a David entonces sería el que ya había empleado su antecesor Saúl con el sacerdocio de Nob, en 1 Samuel capítulo 22, 6 a 23. Es decir, la persecución y el asesinato. O si no, como en este caso, un acto público de contrición, esperando capear así la tormenta del disgusto divino. Es notable la evaluación de la conducta de David en esta historia que hallamos al final de 2 de Samuel capítulo 11. Pone: pero ante los ojos del Señor el asunto cometido por David era malvado. ¿Cuál, precisamente, de las varias cosas que nos cuenta este capítulo es la que desagradó a Dios? Hay varias opciones, quizá todas estas que cuento a continuación, y otras más, provocaban conjuntamente el rechazo del Señor. Quizá nos sorprenda, por ejemplo, descubrir que los reyes tienen una época del año cuando suelen salir a hacer la guerra. Capítulo 11, versículo 1. David se comporta como cualquier otro señor feudal de su época y de su región geográfica, como si fuera una burla del famoso pasaje de Eclesiastés donde afirma que hay un tiempo para cada actividad humana. Resulta que para el rey David el tiempo de hacer la guerra es una temporada anual
como si se tratase de parte del ciclo de la naturaleza. Descubrimos así lo profundamente arraigada en la cultura humana que está la noción de que es natural algo tan aberrante, una conducta tan grotesca e inhumana como lo es la guerra. Tan arraigada está esta idea que el propio David, a pesar de ser un heredero, como todo israelita, de la contracultura que supone la fe bíblica, cae en la tentación de suponer que por cuanto ha sido coronado como rey, ese es su privilegio, o tal vez su deber, dedicar una temporada cada año a matar gente, destruir ciudades, arrasar campos cultivados y sembrar la tristeza y el horror entre sus semejantes. Al final del capítulo 12 vemos que David somete a esclavitud a todos los que quedan de la población enemiga, víctimas de una guerra cuyo único motivo conocido es que la época del año exigía pelear. ¿Será esta, acaso, la conducta que desagradó a Dios? Pero quizá lo que ofendía la sensibilidad moral de quien redactó estos capítulos no era tanto lo habitual y costumbrista que resulta el hecho de la guerra, sino todo lo contrario, la comodidad y negligencia de un rey David que ya no sale a la cabeza de las huestes de Israel, sino que se queda a disfrutar de los lujos del palacio y de la esposa de uno de sus oficiales. ¿Qué ha sido del joven y valeroso capitán David, el más popular entre la tropa y el más celebrado en las canciones populares, por ser siempre el primero y el más valiente en la línea de combate? Convertido ahora en un viejo verde que espía desde los torreones de su castillo los aseos de las mujeres de sus vecinos, mientras sus soldados y oficiales padecen los rigores de la campaña y los peligros del combate. Urías, eteo y por tanto no israelita, su coronel al que el rey pone cuernos, se comporta conforme al rígido código de conducta exigido para las guerras de Israel. Desde los tiempos de Moisés, los guerreros israelitas debían santificarse para la guerra, absteniéndose de mantener relaciones sexuales. Por eso desobedece Urías la instrucción expresa del rey de pasar una noche en casa, donde la tentación del lecho conyugal sería irresistible. Se identifica así Urías, al dormir en el cuartel, con los soldados a sus órdenes que padecen miserias y privaciones en el asedio a Rabá. Aunque no fuera esa su intención, su insistencia en identificarse con la tropa israelita constituye un reproche elocuente al rey que ya no entiende de estas cosas, corrompido por los lujos de palacio y enviando a otros a morir por él. Porque es la época del año cuando los reyes salen a la guerra, pero David no sale a la guerra, sino que manda salir a otros. Urías, pagano o tal vez converso, resulta así más piadoso y puro, más obediente a las leyes sagradas de las guerras de Israel, que este David degenerado y corrompido por el poder. Aunque quizá los reproches van dirigidos oblicuamente a un sistema de vida patriarcal donde existen jerarquías rígidas de mando y autoridad, jerarquías donde las mujeres quedan relegadas siempre al último escalafón. Es curiosa la leyenda negra que surge en la historia de la interpretación de este episodio a través de los siglos, donde Betsabé es pintada como una vampiresa seductora que atrapa en sus redes voluptuosas a su pobre víctima, David. La construcción patriarcal de la realidad social humana exige que la sexualidad femenina sea vista como desestabilizadora del orden y de las buenas costumbres. Los varones son siempre unos pobres inocentes cuya caída en el pecado es previsible
comprensible y perdonable, puesto que ante la visión de un cuerpo femenino siempre caerán atrapados sin la más mínima capacidad de resistencia. Si no fuese por la perversidad de las mujeres, que a pesar de todo siempre se las arreglan para exhibir sus encantos ante los varones, estos llevarían vidas castas y piadosas. Si los varones caen en el pecado, entonces es sólo por la naturaleza viciosa de las mujeres que los seducen, como Betsabé, que aprovecha para asearse cuando sabe que la tiene que estar espiando el rey. Es difícil imaginar qué podría haber hecho diferente Betsabé. La ley de Moisés exigía unas abluciones rituales en su época mensual de máxima fertilidad, abluciones que ninguna mujer piadosa podía evitar. No es verosímil que para ello se desnudara a la vista de los mirones del castillo. Hay muchas maneras de lavarse, y la de desnudarse en público no tiene por qué ser la que ella escogió, aunque es la que los lectores, convertidos también en mirones en su imaginación, han preferido atribuirle a Betsabé. El problema de Betsabé probablemente no residía en su actividad ese día, tanto como en su propia existencia como mujer bella, con la excitación especial que podría provocar en el rey precisamente el morbo de tratarse de la mujer de otro. Ante el requerimiento de presentarse en el palacio, hay que imaginar la turbación y el miedo que tuvieron que apoderarse de Betsabé, que tal vez venía teniendo que aguantar los silbidos y los comentarios soeces de la soldadesca de guardia en las murallas del castillo. Y ante el deseo manifiesto del soberano de yacer con ella, ¿qué alternativa le quedaba que no pusiera en peligro su vida y la de su marido? Si alegaba el impedimento de ser una mujer casada, ¿acaso no podía el rey, con una sola orden, liberarla de dicho estorbo mandando asesinar a Urías? La terrible ironía del caso es que, a pesar de todo, no consiguió salvar la vida de su marido, que parecería ser el único en todo el reino que no se enteraba de lo que pasaba. Aunque es más verosímil suponer que Urías sabía perfectamente lo que pasaba y entendía que desde el momento que el rey se había fijado en su esposa, era hombre muerto. Configurada la sociedad patriarcal como violación sistemática de la dignidad de las mujeres, al final esa propia violencia de género se vuelve contra sus presuntos beneficiarios, los varones. Urías muere por orden del rey. El hijo varón de Betsabé muere por orden de Dios. Posteriormente, otro hijo de David, Amnón, deshonrará a su padre violando a su propia hermana. Y otro, Absalón, violará a varias de las mujeres del harén de su padre. Y así la violencia de género se instala en otra generación más. Cuando la mitad de la sociedad se ve relegada a ser aquel objeto pasivo por el que compiten entre sí la otra mitad, la sociedad entera adolece tal violencia en sus mismísimos cimientos que nadie está seguro, nadie puede dormir tranquilo. La traición y la muerte y el horror acechan en cualquier rincón. Un tema que no vamos a desarrollar aquí, pero que el pasaje leído en 2 de Samuel también invita a meditar, es el del arrepentimiento de los pecadores y el perdón divino. Ese perdón, sin embargo, a veces, como en 2 de Samuel capítulo 12, no está reñido con que haya que sufrir algunas consecuencias terribles provocadas por el pecado cometido. En este caso, la muerte de un bebé se entiende haber sido consecuencia directa del pecado de su padre. Por mucho que el padre, que es de verdad el culpable, a él se le perdona la vida por su arrepentimiento.
¿cómo nos podríamos explicar que sean compatibles este castigo y este perdón? Y con esa pregunta te dejo.